buenos días, amigos del Magazine Periodístico Palabra de Mujer. Estamos sábado 5 de septiembre, empezamos un nuevo mes y el Magazine regresa a su horario habitual, los sábados 10 de la mañana. Este sábado, hoy día, estamos desde Lima conectados con el doctor James Rodríguez. Él es abogado penalista con el que vamos a tratar un tema muy interesante que a veces se nos ha pasado en todos estos meses de pandemia. ¿Qué pasa con los derechos fundamentales en tiempos de pandemia? Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Doctor James Rodríguez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, como siempre es un gusto estar con ustedes y como siempre a sus órdenes. Gracias. Doctor, nosotros hemos empezado ya 6 meses, más de 6 meses, una nueva etapa, una nueva convivencia con todo esto de la pandemia, la cuarentena. Vivimos circunstancias especiales que no habíamos vivido hace tiempo, hace años, con una crisis sanitaria, con una crisis en educación, con varias cosas que se han destapado, que hay deficiencias y carencias. Pero hay términos nuevos con el que estamos viviendo día a día, como es la cuarentena, el aislamiento social, lo que conocíamos nosotros como toque de queda. Pero en todo este tema hay uno que es el principal y que englomera todo, que es el estado de emergencia sanitaria, que de ahí ya deriva todas las limitaciones que tenemos en algunas cositas. Vamos a analizar qué cosa significa cada cosa. ¿Qué quiere decir estado de emergencia en el país? Bien, el estado de emergencia es un estado excepcional. Dicho en palabras más sencillas, es un tiempo determinado donde, de acuerdo a la Constitución, el gobierno indica que entramos en un estado de emergencia por alguna razón determinada. Puede ser por guerra, por desastre natural y en este caso específicamente por el tema de la pandemia. De acuerdo a la Constitución, este estado de emergencia es delimitado en tiempo y espacio. Dicho en palabras más sencillas, ¿de qué fecha a qué fecha vamos a entrar en un estado de emergencia y qué departamentos o regiones así también van a entrar? Es decir, todo el país, algunas regiones de nuestro país, toda la población. Entonces, en el estado de emergencia se delimitan estos marcos constitucionales. Y es pues que el estado de emergencia es un estado excepcional en donde las personas entramos en una situación en donde, por ejemplo, ya se limitan las garantías constitucionales. La policía puede detener sin orden judicial, puede intervenir un domicilio en flagrancia de delito, sin orden judicial. Dicho en palabras más sencillas, se recortan los derechos constitucionales de las personas para que el gobierno haga mejor su trabajo y tenga eficiencia este estado de emergencia. Exacto. Los derechos que se restringen, mayormente, ¿no? La libertad de tránsito, derecho a reunión, que ya se ha acentuado en este segundo decreto que ha salido, en el último decreto que ha salido, libertad personal, inviolabilidad de domicilio. Sin mandato judicial son estos dos, libertad personal, inviolabilidad de domicilio. Libertad personal, ¿qué quiere decir? Cuando están viendo de que está atentando contra la salud en una zona, ¿no es cierto? Si no tiene la mascarilla, si está tosiendo, si está, ¿cómo se dice? Rompiendo la armonía en una zona, en un mercado, algo, ¿no? O sea, los efectivos, la policía, lo detienen y lo llevan. Efectivamente, Sea la hora que sea. Porque dentro del estado de emergencia y digamos, este estado sanitario, se ha dado una disposición gubernamental donde el uso de mascarillas es obligatorio para todas las personas. Con mayor razón aún cuando estamos fuera de nuestro domicilio o en la vía pública. En consecuencia, es una obligación del ciudadano utilizar las mascarillas y guardar las normas sanitarias. Por ejemplo, están prohibidas todo tipo de reuniones. En consecuencia, esto de lo que ha sucedido en la discoteca, en Los Olivos, en Lima, estaba totalmente prohibido. Las personas que fueron
a esa fiesta sabían perfectamente de que estábamos en un estado de emergencia. En consecuencia, estas reuniones estaban prohibidas, pero aún así decidieron ir a esta reunión, a esta fiesta COVID, como se puede llamar, arriesgando su vida, su salud y su integridad física. Entonces, si uno viola la norma, entonces tiene que estar consciente de que va a tener alguna consecuencia. Claro. Es importante este mensaje a la ciudadanía, Sí, que debemos respetar las normas, las leyes, porque las leyes se han hecho para cumplirlas. Estamos en un estado de derecho. Un estado de derecho significa que debemos cumplir las normas nosotros los ciudadanos y también el Estado hacia nosotros. Eso es verdad, doctor. El caso de estas fiestas o los casos de fiestas particulares en las casas está prohibido. Antes era por conciencia propia, ahora creo que lo han puesto específicamente que está prohibido que se realicen este tipo, pero no tenemos, a veces nos decían los militares, los efectivos, es que no hay ley seca. Entonces, si se reúnen, lo podemos decir. A mí me lo han dicho varias veces cuando yo he escuchado fiestas aquí y en pleno toque de queda, pero no hay ley seca, no les podemos prohibir, no podemos intervenir. Pero me parece que ahora sí, si hay un aglomerado de gente, si hay bullas y todo eso, ya pueden intervenir. La gente tiene que darse cuenta. Aparte, los detienen a todas, aunque sea una casa particular, se lo llevan. ¿Eso Por supuesto. qué acarrea, doctor? Porque dice, ya me sacan de la casa y no quedó en... No, sí, ¿se le abre un proceso a esas personas? Dependiendo. ¿Ya? Dependiendo. Ejemplo, si solamente están, por ejemplo, ¿no? Violando la norma sanitaria de no tener mascarillas, entonces son trasladados a una dependencia policial para imponerle la multa correspondiente, una multa administrativa. Ajá. Pero, por ejemplo, si uno de ellos sabe que tiene COVID y está consciente de que tiene COVID y aún así va a esta reunión y con la, se llama intencionalidad o el dolo de contagiar, y efectivamente logra contagiar y se prueba que ha contagiado y que si alguien de estas personas fallece o queda gravemente lesionada, es un delito que se castiga hasta con 9 años de cárcel, porque ahí entra el dolo directo de la mala intención de contagiar a las personas sabiendo yo que tengo el COVID. Me entregaron un resultado. Aquí tengo la prueba de que tengo COVID y aún así me voy a esa fiesta con la intención de contagiar a las personas. Y eso está normado en el Código Penal. Por eso es importante esta clase de participaciones en tu prestigioso programa, para que la gente sea consciente de que no debemos hacer cosas que vayan a dañarnos a nosotros mismos o a los demás. Y si lo hacemos, debemos estar conscientes de las consecuencias y de las responsabilidades. Exacto, doctor. Aunque no se crea y aunque parezca tonto analizar cada punto, hay gente que la verdad que no entiende que el aislamiento social obligatorio en los domingos quiere decir que no salga de su casa, que está prohibido que salga de su casa y que si sale lo pueden detener. En estas zonas de cuarentena focalizadas que tenemos, porque ya no muchas regiones están, nosotros en La Libertad sí tenemos la cuarentena focalizada. ¿Qué autoridad controla el orden interno ahora que vemos policías, vemos militares, vemos la misma serenazgo de la zona? ¿Quién es el que está a cargo de todo el orden interno en nuestra zona, en nuestra ciudad? Constitucionalmente, apreciada Nora Rodríguez, es la policía, los efectivos policiales quienes están encargados constitucionalmente del orden interno de nuestro país. Las Fuerzas Armadas también están en la obligación, previo decreto supremo, en este estado de emergencia, de intervenir y apoyar a las fuerzas policiales en el cumplimiento de la norma y disposición del decreto supremo emitido por el gobierno. Entonces, la policía es la única encargada, de acuerdo a la ley, de intervenir
detener y trasladar a las personas que incumplen las disposiciones hacia centros policiales. Y las Fuerzas Armadas están en la orden constitucional de apoyar esta labor, ya sea de control de carreteras, ya sea de control de instituciones, de lugares públicos, o en todo caso apoyar a la policía en su función, digamos, de prevención y de detención de las personas que violan esta norma. Constitucionalmente ya sabemos que la policía es la llamada por ley para intervenir a las personas. Pero sí pueden llegar a ser, porque en esta zona de Guadalupe o Chepén, que hay el caso de los contagios elevados, vemos que a veces están apoyando los efectivos militares en los mercados, en el Banco de la Nación, y no se da abasto porque la distancia es grande, la policía está en otra área del distrito. Si hay alguna falta, alguna cosa que atente, el efectivo militar sí puede detenerlo y llevarlo a la comisaría. Sí, puede retenerlo. ¿Ya? Esa es la palabra, retener a la persona hasta que inmediatamente se comunique con algún efectivo policial, ¿Ya? porque solamente es el efectivo policial quien puede intervenir constitucionalmente a un ciudadano en caso de flagrancia. Ajá. Ya, exacto. ¿Ok? Entonces, el efectivo militar, con el respeto que se merece, no puede detener. Le puede decir, señor, por favor, espere usted un momento, que voy a comunicar a la policía que usted está infringiendo la norma del estado de emergencia. Comunica a la policía, viene el patrullero con los efectivos policiales, y es la policía quien lo detiene y lo traslada a la comisaría para ser procesado, digamos, en algún caso, o sea multado en otro, dependiendo la infracción o el delito que haya cometido el ciudadano. Ese es importante, esa aclaración, porque hay tantos jovencitos que ahorita están apoyando en el ejército y a veces se dejan llevar por el momento y pueden cometer alguna irregularidad. Nosotros ya hemos vivido en los 80, de alguna manera, un estado de emergencia con la época de terrorismo, y hay varios términos que han cambiado, doctor, ¿no es cierto? Antes era el salvoconducto, ahora es el pase de tránsito, antes era el toque de queda, ahora es la movilización social obligatoria, porque no está el término de toque de queda, está el término de inmovilización social obligatoria. Justamente, apreciada Nora, es eso el estado de emergencia decretado por el gobierno, porque allí se va a delimitar por qué razones es el estado de emergencia. Anteriormente era un toque de queda, era un salvoconducto, porque estábamos hablando de un estado de guerra interno. Sí. Entonces eran otras las condiciones. Ahora es un estado de emergencia sanitaria por esta pandemia. Claro. Cambian los términos, cambian los nombres, pero finalmente es un estado excepcional de tiempo limitado y de sitios o regiones también limitadas. Claro que sí. Doctor, hay algunas preguntas a ver que nos han alcanzado porque sabíamos que íbamos a tocar el tema de hoy día. ¿Las municipalidades pueden cerrar fronteras distritales, crear otros decretos de emergencia o hacer un propio toque de queda? No, eso está prohibido constitucionalmente. Se pretendió hacer de forma equivocada en un distrito de Lima llamado La Molina, en donde el alcalde, cuando se dio cuenta que estaba violando el estado constitucional del libre tránsito, entonces remedió la situación porque sabían de que le iban a interponer medidas de demandas constitucionales de habeas corpus. Claro. Y a efectos de evitarse problemas judiciales, inmediatamente se dio cuenta que estaba equivocado y sacó los carros de serenazgo que limitaban el distrito de La Molina y corrigió el error en el mismo día. Porque ningún alcalde tiene autoridad para cerrar un distrito, sea excepcionalmente por ley dictada por el gobierno o por autoridad nacional. No existe precedente ni tampoco tiene facultad un alcalde, con el respeto que se merece, de cerrar un distrito por más pandemia que pueda existir, porque eso tiene un mecanismo. No olvidemos, apreciada Nora, el estado de derecho que vivimos. Está bien que podamos vivir un estado excepcional, pero no significa de que se pierda el rango constitucional de lo que en este caso debería ser dictado por la autoridad nacional y no por un alcalde distrital y provincial.
Claro, por más que quiera intentar que no ingresen a su distrito, no pueden hacerlo. Y lo he visto en algunas zonas, acá por lo menos en centros poblados pequeños, están los ronderos cerrando el ingreso de la gente que viene de fuera y solamente los que viven, entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido. No se De puede cuidado. hacer. Ahora que tenemos la cuarentena focalizada en algunas provincias y algunas regiones, doctor, específicamente, miren nuestra zona, Chepén, Pacasmayo, de ahí saltamos hasta Trujillo. No puede haber, no se puede circular a través de interprovincial en ese sentido, no podemos viajar libremente, está prohibido que salgamos. Si la región, si la región está en cuarentena y en estado de emergencia, no puede haber ingreso ni salida de personas. No olvidemos lo que sucedía anteriormente, por ejemplo, con Arequipa, hasta hace 10 días, en donde los buses ni aviones podían, digamos, aterrizar, ni tampoco podían ingresar a la región de Arequipa. Pero felizmente, en los últimos días, este estado de excepcional ya se ha levantado y ya hay vuelos digamos, nacionales de Lima a Arequipa y ya pueden entrar también los buses a la región de Arequipa. En consecuencia, lo que quiero explicar es que, de acuerdo a la norma nacional, en cuanto se levante este estado excepcional de cuarentena focalizada, es en ese momento donde recién se puede circular e ingresar a una determinada región. Y cuando encuentran un ómnibus que está yendo camino a Trujillo, que ahora sí está solo cuarentena focalizada, ¿qué pasa con cómo es el Yo ingreso? creo que podría dirigirse hacia otra región, pero legalmente, si está cerrada el ingreso a la ciudad, no debería ingresar, No debería ingresar. dependiendo de la disposición. Así es. Claro que sí, es para cuidarnos todos. Doctor, tenemos todavía, parece, para rato con algunos cambios en cuanto a la pandemia, a la cuarentena. Dígame usted como opinión personal de analítica, ¿qué ha pasado en el país a pesar de tener estas normas que empezaron el 16 de marzo, la cuarentena, la focalizada, aislamiento social? ¿Por qué es de que no hemos podido bajar? Ya sabemos la problemática sanitaria, ¿no? Pero es por el no cumplimiento de la gente a estas normas que no estamos bajando las estadísticas de contagios. Tiene la culpa la gente, el presidente, las normas, la deficiencia sanitaria, la deficiencia educativa. A su parecer, ¿qué cosa nos pasó a Perú? Porque somos el ejemplo malo a nivel mundial. Es muy cierto lo que dices, apreciada Nora. Lamentablemente, estamos en nuestro país, en nuestro amado Perú, pero que el 80% de la economía es informal. En consecuencia, ese es un punto de partida. Esto aunado a la falta de cumplimiento de las normas, a la falta de valoración interna del ser humano de cumplir con la ley. Hace unos días yo leía un artículo en la CNN en donde, por ejemplo, Alemania indicaba una cuarentena cuando empezó el tema de la pandemia en Europa, hace unos meses atrás, de los cuales ya está controlado, indicaban de que las personas no tenían que salir de una hora determinada a otra hora determinada, ni tampoco circular por algunos espacios donde el gobierno indicaba que no podían circular las personas. No era necesario, Nora, de acuerdo a lo que yo he podido leer y documentarme, de que salga el ejército ni la policía para poder ver que las personas cumplieran esto, porque son conscientes. Hay conciencia ciudadana del cumplimiento de la ley. Y no necesitaban lo que necesitamos en nuestro país, hacer las tranqueras en los policías para el toque de queda, ni tampoco cerrar las calles para que las personas no transiten por esos lugares. Era la conciencia ciudadana del cumplimiento que bastaba para que ellos, en este caso Alemania, pueda cumplir, y vemos cómo ha podido dominar rápidamente este estado de pandemia. Es uno de los países en donde menos ha tenido esta repercusión, y es más, ellos han tenido la oportunidad de llevar camas que no utilizaron y equipos médicos que no utilizaban a Italia, Francia y España.
como forma de apoyo, siendo aún, estos países mandaban a sus enfermos que no tenían lugares en los hospitales para que sean internados en los hospitales de Alemania. Esto, trasladándolo a nuestro país, es muy diferente. Acá estamos en un país informal, que no cumplimos las leyes, que no cumplimos las disposiciones, y el típico criollo de sacarle la vuelta a la ley, el típico criollazo, ¿no? Vivazo, como decimos, de decir, vamos a quitarle y vamos a irnos por otro lado y vamos a hacer de que la policía no nos vea y nos vamos a una fiesta y después terminamos muertos, aplastados. Sí. Esa es nuestra idiosincrasia. Por eso, estas clases de entrevistas, apreciada Nura, en este prestigioso programa que yo sé que lo ve todo el Perú y también la parte norte de nuestro país, invocarle a las personas, a los ciudadanos, al cumplimiento de la ley. Si no lo hacemos por nosotros mismos, hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros parientes, por nuestros padres, porque podemos llevar el virus a nuestra casa. Mientras menos contacto tengamos con las personas en estos tiempos, va a ser mejor para nosotros y también para nuestras familias. El cumplimiento de la ley es importante dentro de la evaluación interna del ser humano. Si no cumplimos con la ley y no respetamos la ley, no nos vamos a respetar nosotros mismos. Por eso yo aplaudo tu programa, que estoy seguro que lo va a ver muchos gente, miles de personas, e invocarles al cumplimiento de la ley por nosotros mismos y por nuestros familiares, por nuestros amigos. Podemos dejarlos de ver algún tiempo, pero dejarlos de ver ahora va a significar que podamos abrazarlos mañana. Exacto, doctor. Muchísimas gracias más bien por su tiempo. Una última pregunta que a veces como nosotros estamos lejos, no estamos actualizados o no hay cómo comunicarnos. ¿El Poder Judicial está trabajando al 100% en cuanto a denuncias, casos, recepción de denuncias, todo, o hay limitaciones? El Poder Judicial ya está atendiendo de manera permanente, sobre todo casos de flagrancia o de temas de delitos, porque una persona no puede estar detenida más de 48 horas, de acuerdo a la Constitución. Tiene que ser procesado y definido su situación jurídica, si va a pasar a un penal en prisión preventiva o va a quedar libre. Ese es uno. Dos, los temas de alimentos. Los temas de alimentos son importantes para la subsistencia, no solamente del niño, sino también de la madre. Un derecho importante. El Poder Judicial está atendiendo, es cierto, de forma limitada, pero está atendiendo temas importantes, temas de alimentos, temas penales y temas constitucionales, porque el país puede haberse detenido por este tema de la pandemia, pero tiene que funcionar la justicia. Si en un país no hay seguridad jurídica, no hay seguridad de ningún tipo, no hay seguridad, digamos, de inversión, no hay seguridad social. Y finalmente, apreciada Nora, la justicia es importante que se prevalezca en todo momento, porque la justicia trae paz social. Paz social. No hay peor injusticia que la que pueda emanar de la propia justicia. Siempre he mantenido eso. Uno va al Poder Judicial con afán de justicia, y cuando la justicia no funciona o se equivoca, es la peor frustración que puede tener un ser humano, y eso no trae tranquilidad. Estoy seguro que el Poder Judicial va a seguir atendiendo en forma paulatina hasta que todo vuelva a la normalidad, como es que es lo que todo el país espera. Claro que sí, todo poco a poco vamos a regresar a una nueva normalidad, pero depende bastante de nosotros que todo este tema de los contagios baje. Muchísimas gracias, doctor James Rodríguez. Sé que no va a ser la única vez que lo tengamos como invitado. Hay varios temas en tema legal que podemos tratar, en tema judicial, y usted es el experto. Muchísimas gracias. ¿Un mensaje final para los amigos de aquí del norte? Bueno, felicitarte por tu prestigioso programa, siempre es un honor estar a tu disposición, y yo creo que lo que hemos enviado, el mensaje del cumplimiento de la norma, el cuidarnos, el protegernos, el cumplir las leyes, no solamente va a favorecer a nosotros mismos, sino también al enriquecimiento de nuestro país. Y nuevamente felicitarte, Nora, por tu gran programa, y como siempre, a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor James Rodríguez, y muchísimas gracias a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales, en el magazine periodístico Palabra de Mujer.
No se vayan a olvidar, siempre de nuevo los sábados a las 10 de la mañana y la otra semana regresamos con otro interesante tema. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, Encantado. doctor. Muy buenos días.